La mesa coordinadora del PAN anunció el intempestivo cierre de 8 sucursales de la panadería y confitería La Vienesa, lo que afectaría directamente a unos 100 trabajadores. El sindicato se declaró en estado de asamblea permanente y no descarta extender el conflicto a todo el sector. Por su parte, el propietario de la empresa, Alejandro Aguerre, dijo este mediodía que es falso que La Vienesa vaya a cerrar sus puertas y si bien admitió que enfrenta algunas dificultades, señala que el anuncio del sindicato complica aún más la situación. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MB Noticias con 18 grados de temperatura a esta hora en Capital, momento soleado en Montevideo. El cielo, de todos modos, estará nuboso cubierto con probables precipitaciones escasas y aisladas con vientos que soplarán del sector este al sureste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora. La máxima prevista para esta jornada es de 20 grados según el INUMED. Ahora con estas cámaras del Centro de Gestión de Movilidad les adelantamos algunos cortes programados. Carlos Maeso entre Luis de la Torre y Cardona va a estar cortado hasta las 6 de la tarde por trabajos de carga y descarga que se van a extender hasta el sábado 19. Fernando Otorgués entre Venancio Benavides y Joaquín Suárez, un corte que se va a extender hasta el 25 de abril por trabajos de saneamiento. Y Herrero y Espinosa entre Millán y Ramón Estomba, el corte será hasta el 22 de abril por trabajos de saneamiento. Por cualquier cambio en la circulación, @IMTránsito, @MBDTransporte. Vamos con algunos temas que vamos a estar desarrollando hasta las 2 de la tarde. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MBD Noticias que la decisión de la CELAC de otorgar la presidencia pro tempore a Uruguay en abril de 2026 es una señal de confianza y un logro de la política exterior. El uruguayo Quinto Lucas, ex embajador y ex vicecanciller de Ecuador, denunció que durante las recientes elecciones existieron diversas irregularidades que llevaron a realizar denuncias penales por parte de la candidata opositora Luisa González. El gobierno decidió otorgar transferencias a más de 550 personas usuarias de comedores capitalinos en feriados y fines de semana, ya que por error no accedían a la partida alimentaria ni podían asistir a dependencias del Instituto Nacional de Alimentación. Brasil es el destino más elegido en el exterior para los casi 80.000 uruguayos que viajaron en los primeros días de la semana de turismo, muchos de ellos por vía aérea, según informó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Carlos Pera. La terminal de Tres Cruces concentra buena parte del movimiento turístico de esta semana. Se espera que durante turismo pasen más de 11.000 servicios de ómnibus con pasajeros hacia diferentes puntos del territorio nacional. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afrontará un posoperatorio muy delicado y prolongado que lo mantendrá por lo menos 2 semanas internado, informaron sus médicos tras la cirugía abdominal que le fue practicada el domingo en Brasilia. Comenzando el desarrollo informativo, les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MBD Noticias que la decisión de la CELAC de otorgar la presidencia pro tempore a Uruguay en abril de 2026 es una señal de confianza y un logro de la política exterior. Adelantó que al asumir el país impulsará acuerdos sobre alimentación, energía y ambiente y se apoyará en su tradición democrática. Nos pidieron a nosotros que asumamos esa presidencia que tiene que, en función de las expectativas generadas, mostrar lo mejor de nuestra cultura, que significa ser un país de diálogo. Nos vamos a preparar desde ya, porque va a ser un desafío bien importante y que combina con los otros elementos de la estrategia. No hay nada que estamos haciendo por casualidad. Es parte de una estrategia marcada claramente desde el 1 de marzo, cuando asumió el presidente Orsi. Al estar en esta tribuna en la cual accedemos a toda América Latina y el Caribe en una función ejecutiva, sin duda tiene que atraer mecanismos que ayuden también desde el punto de vista económico y social a la realidad uruguaya. Si no, no vamos a estar trabajando bien. Y no solo para América Latina y el Caribe.
porque el CELAC es la referencia de la Unión Europea, es la contraparte de la Unión Europea. El CELAC es la contraparte de China. Cuando asuma la presidencia pro tempore, Uruguay profundizará una serie de prioridades presentes en la agenda de la actual presidencia que ejerce Colombia, según se acordó en una reciente reunión bilateral realizada entre autoridades colombianas y uruguayas. Lo que nosotros acordamos es discutir con los amigos colombianos un plan que ellos lo inician y nosotros lo seguimos, pero estamos hablando estratégico, de los grandes temas, estamos hablando de los temas ambientales, energéticos, de seguridad alimentaria, o sea, planes que ayuden realmente a los países y por eso nada de esto puede ser visto en un año. Y seguimos de alguna manera con una mirada internacional porque el uruguayo Quinto Lucas, ex embajador de nuestro país, fue vicecanciller además de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Desde Quito denunció que durante las elecciones del país andino existieron muchas irregularidades que llevaron a realizar denuncias penales por parte del partido de la candidata opositora Luisa González. Lucas advirtió que los números de la votación no cierran porque González sacó menos votos que en primera vuelta y confirmó que le transmitió esta inquietud a la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, quien participó como observadora en estos comicios. Es difícil entender cuando se viene de otro país, entender el Ecuador. El Ecuador es un país muy complejo, muy diverso. Para la realidad del Uruguay, tan armadito, tan institucionalizado, tan clarito en todo, es difícil entender la diversidad y lo raro que es el Ecuador, que se hace el Ecuador a veces, ¿no? Pero Betiana estaba muy preocupada porque, claro, veía que los números no cierran, son números muy extraños, digamos, para decir algo así. O sea, no puede haberse dado en cuestión de un mes y medio un cambio tan grande de que le saquen votos a un partido, de que pierda votos y que el otro se lleve todos los votos que estaban en disputa. Es muy ilógico. Y Betiana la vi que estaba muy preocupada, ¿no? Como otros observadores internacionales que estaban muy preocupados. Lo que pasa es que también a veces es difícil probar y decir, bueno, ¿dónde está el fraude? ¿En qué? El fraude solo se puede ver si hay un reconteo total. No hay otras formas de decir, sí, acá tenemos un montón de actas así, con inconsistencias, con esto y con otro. Eso se muestra y es real, pero para ver el fraude de tanto, porque además hicieron un fraude muy grande, es muy pesado lo que ha ocurrido, tendrían que recontarse todo. O sea, mostrar todas las actas y recontarse todo. Lo que le piden a Maduro, pedirle a Noboa, ¿no? El ex jerarca teme que tras esta reelección del presidente Noboa intensifique la persecución contra sus opositores y advirtió sobre algunas prácticas previas a las elecciones que podrían recrudecer. Noboa actúa con un odio determinado. Él dijo que era un mal enemigo y les dijo en general a la oposición, pero actúa con un odio muy fuerte. Por ejemplo, al alcalde de Guayaquil, como era su opositor y le empezó a denunciar cosas al propio Noboa, él enseguida actuó con la fiscalía para tratar de llevarlo preso, inventándose una cuestión de robo de gasolina, bueno, unos inventos que no están probados, pero que pueden llevarlo preso porque finalmente la fiscal está a disposición del presidente. En otros casos, por ejemplo, el alcalde de Cuenca, que es una ciudad, la tercera ciudad del país, el alcalde de Cuenca, también hizo oposición o denunció que no le pagan lo que le corresponde por ley, el gobierno no le transfiere el dinero que le corresponde por ley, y Noboa lo que hizo fue retirar la CENEL, que es de telecomunicaciones, que la sede estaba en Cuenca, se la retiró, la trajo a Quito, le retiró al propio alcalde del directorio, todo ilegalmente, todo sacado por fuera. Entonces, todas esas actitudes arbitrarias, dictatoriales, no es imposible que, estando ya ahora pensando estar 4 años, las reitere y sean mucho más complejas de las que están ocurriendo ahora.
Y sobre el tema tenemos otras miradas porque la Internacional Antifascista denunció la consumación de un golpe electoral y ataque neofascista en Ecuador tras los resultados del balotaje que le dieron la reelección al presidente Daniel Noboa. El movimiento, que surgió en Venezuela en septiembre de 2004 y cuenta con un capítulo uruguayo desde el mes de octubre, sostiene que el fraude se preparó con meses de anticipación. El comunicado de la Internacional Antifascista se hace eco de la denuncia de fraude presentada por la candidata opositora ecuatoriana Luisa González, que reclamó el recuento de votos para demostrar las supuestas irregularidades cometidas. En este sentido, el movimiento surgido en Caracas en 2024 afirmó que este fraude electoral no es un simple acto de corrupción, sino la imposición violenta de un régimen neofascista que ha sido diseñado desde el extranjero con métodos propios de las dictaduras más oscuras del siglo XX. Noboa, agrega la declaración, utilizó el aparato estatal para suprimir derechos, silenciar opositores y fabricar una victoria ilegítima mientras despliega una estrategia con apoyo de mercenarios y grupos de represión privatizada para gobernar mediante el miedo, la manipulación y la fuerza bruta. En otro tramo se sostiene que las irregularidades documentadas, cambios sospechosos de recintos electorales, uso clientelar de fondos públicos, bloqueo a veedores internacionales y la suspensión arbitraria del voto en el exterior confirman que este gobierno nace de un asalto a la voluntad popular. Finalmente, la Internacional Antifascista asegura que el estado de excepción selectivo decretado por este gobierno fallido e impopular en provincias históricamente rebeldes demuestra que su única legitimidad busca lograrla desde la represión, no a través de las urnas. La candidata colorada de la coalición republicana a la intendencia de Montevideo, Virginia Cáceres, anunció que si gana va a promover una nueva normativa para garantizar la rotación obligatoria de las ferias vecinales al menos una vez cada 5 años. En un acto de campaña en Villa Biarritz, la dirigente colorada aclaró también que no está en contra del Festival de Arte Lésbico en particular, sino que la comuna financia espectáculos artísticos en general. Nosotros tenemos una propuesta para, desde la Junta Departamental, realizar una normativa, sancionar una normativa que implique una rotación de manera obligatoria a las ferias, que ninguna feria pueda estar más de 5 años puesta en el mismo lugar. Esto es como una forma de que no sean siempre los mismos vecinos los que deban soportar tener la feria de manera eterna en la puerta de su casa, con todo lo que implica, ¿no? No poder dormir porque el armado de la feria es muy temprano en la mañana, después el tema de la limpieza y el tema de la circulación. Normalmente para quien vive y abre la puerta y tiene la feria, bueno, los domingos o los sábados es un día complicado para el traslado. En otro orden, la candidata republicana aclaró que no está en contra del Festival de Arte Lésbico por su perfil, sino porque cree que la Intendencia no debe destinar recursos a este tipo de actividades en general. Yo no me pronuncié en contra del Festival Lésbico. Lo que digo es que la Intendencia, con los recursos económicos de todos los montevideanos, no debería financiar ese tipo de eventos. No porque sea de arte lésbico, sino porque creo que hay un espacio en lo que los privados deben fomentar y deben participar. A mí me parece que el arte es una expresión válida en cualquiera de sus expresiones y que Montevideo debe ser un lugar, un espacio, una ciudad, un departamento que motive y que incentive a la creación de todo el arte que sea posible. Ahora, a la hora de definir cuáles son las prioridades con los recursos de todos los montevideanos, creo que hay otros aspectos, inclusive desde la cultura también, pero que deben de ser ponderados y priorizados y generar otro tipo de incentivos. El candidato por el Partido Nacional en la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, participó de una actividad en la empresa CUTSA, donde se habló del tema de movilidad. En la zona céntrica, por ejemplo, uno de los principales problemas está con el estacionamiento. Cuando se habla del parque automotor que ha crecido, sí, ha crecido hace décadas y a nivel mundial. Ese dato tiene que ser para anticiparnos y tomar medidas, no para que sea parte de un diagnóstico permanente y una excusa constante. Entonces, en el caso del centro y 18 de julio, hay que generar estacionamientos que buscamos que sean subterráneos, si no serán en la altura, y hablando mucho con los comerciantes. Hemos tenido muchas instancias porque todo plan debe favorecer
porque ellos no pueden ver debilitados sus ingresos claramente, porque es de donde se nutren una cantidad de familias, y a su vez porque en el caso de la estimulación del transporte público también depende de la oferta interesante que se tenga a nivel céntrico. Entonces hay que tener una convocatoria permanente, y yo recién decía, no se trata de una reunión y ta, se trata de un ciclo, una etapa que si me toca ser intendente estoy absolutamente decidido de agilizar Montevideo, recuperar calidad de vida y que los tiempos de espera o de traslado de un lugar a otro sean menores. Guillermo Maciel, ex subsecretario del Ministerio del Interior en el pasado gobierno, solicitó en paz en comisión para trabajar con el edil nacionalista Diego Rodríguez, según lo informó el periodista Eduardo Preve. Maciel, quien ocupó el cargo durante las gestiones de los exministros Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, renunció en 2023 tras el escándalo ocurrido por el ocultamiento de información en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Ese momento, tras la renuncia, pasó a prestar funciones en ANCAP, contratado por el ex vicepresidente del ente, Diego Durán. Actualmente, Maciel está indagado por la causa de destrucción del documento público que investiga el fiscal Alejandro Machado. El pase en comisión de Maciel fue firmado por el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, ya que se trata de un funcionario de la comuna. Figura con fecha 5 de marzo, por lo que prestará funciones para el edil Rodríguez por 2 meses hasta que se realicen las elecciones departamentales y municipales. Según surge de los datos publicados por la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, el Frente Amplista Salvador Esqueloto es el candidato a la Intendencia de Montevideo que declaró el patrimonio mayor. Por su parte, el candidato a la Intendencia de Tacuarembó, Wilson Esquerra, que busca acceder por 4ª vez al cargo de intendente, declaró un patrimonio que supera los 7 millones de dólares. Ya ha vencido el plazo por el cual los candidatos y las candidatas a las intendencias departamentales deben presentar las declaraciones juradas de sus ingresos y bienes. Surge que Salvador Esqueloto declaró un patrimonio neto de $1.430.294, seguido por Mario Vergara con $802.000 y en tercer lugar el candidato nacionalista Martín Lema con $599.000. Por su parte, de la declaración presentada por el candidato nacionalista de Soriano, Guillermo Besosi, investigado por 7 presuntos delitos en su anterior administración, surge que el total del activo de su esposa, Marta Viera, es 8 veces mayor que el del exintendente. Besosi declaró ingresos mensuales por 60.000 pesos de las acciones en el Tigre Blanco SAS y no declaró ni inmuebles ni autos. En cambio, su esposa Marta Viera declaró 3 inmuebles por valor $688.506, también depósitos bancarios por $61.133. La cuenta bancaria del exintendente solo presenta depósitos por $6.553. El exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, fue denunciado por 19 ediles el 23 de agosto del 2024 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por haber vendido un predio suyo a la empresa brasileña Braspine, para la cual pidió una declaratoria de interés departamental. En su declaración, además de citar un sueldo líquido de 302.236 pesos por la Intendencia de Tacuarembó, declaró poseer un patrimonio neto de $7.017.430. Por su parte, el candidato a la Intendencia de Salto, Carlos Albizu, declaró 3 ingresos de sueldo, uno por el Centro Médico de Salto por 300.000 pesos, otro por el Centro Asistencial de Cami en Yun por 100.000 pesos y un tercer ingreso de la Cámara de Representantes por 210.000 pesos. También manifestó un total de activos por la cifra de $496.084. Albizu presidió la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande hasta septiembre del 2023, cuando renunció al cargo debido a las denuncias por contratación de manera discrecional de decenas de ediles pertenecientes a la lista 404. Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, se reunió con autoridades de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo y recibió información de los principales planteos que realiza la ciudadanía a ese organismo. En otro orden, Piñeiro se refirió a la recolección de firmas para prohibir jineteadas que promueven algunas organizaciones sociales y dijo que el tema debería ser objeto de una discusión a nivel nacional.
quien está al frente de la Defensoría ha iniciado ya desde antes el rol de el foco de promoción de derechos, de una presencia de la Defensoría en los territorios, conversando con los vecinos y viendo cuando existen vulneraciones de derechos, bueno, de qué forma poder dirimir eso. La Defensoría tiene que ser un aliado de la Intendencia de Montevideo para que en esos casos que se están dando vulneración de derechos, bueno, ver de qué manera se pueden mejorar las acciones para que sea de promoción de derechos y que todos puedan acceder. ¿Por dónde pasan las principales vulneraciones o qué le comentó en este caso Arbulo? Bueno, que tienen que ver con problemas de los vecinos con los residuos o con el arbolado público, con algunas otras cuestiones de incumplimientos que pueden darse a la norma que terminan generando afectaciones y también de algunas formas de actuar de la Intendencia que generalmente pueden llegar a tener algún problema entre la convivencia entre vecinos o la vulneración de algún derecho, donde ahí tiene que revisar también la Intendencia la forma de acción. La candidata se refirió a la propuesta de algunas organizaciones sociales que vienen promoviendo la recolección de firmas para prohibir las jineteadas. Tiene que estar la apertura para discutir este tipo de temas, este tipo de propuestas y organizaciones que consta que están presentando firmas. Creo que la Intendencia de Montevideo ha desarrollado acciones claras, yendo en el sentido de reducir el sufrimiento animal en este tipo de acciones recreativas que creemos que, generan en la Intendencia con muchos controles y creo también que cuando se hace esta discusión en torno a estas actividades recreativas que pueden implicar sufrimiento animal, tiene que darse a nivel nacional. El Gobierno Nacional decidió otorgar transferencias a más de 550 personas usuarias de comedores capitalinos en feriados y fines de semana, ya que por error no accedían a la partida alimentaria ni podían asistir a dependencias del Instituto Nacional de Alimentación. También se reforzó la atención en el interior. Sobre esto, desde la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, entienden que la inseguridad alimentaria es uno de los principales problemas de la población, que no debe ser cubierto por las ollas. Todo lo que aporten en el tema de solucionar las carencias alimentarias de las personas está bien. Por lo que vi la publicación del ministro, estamos hablando de un reacomodo de recursos dentro del Instituto Nacional de Alimentación en el sistema de comedores. No es un aumento de apoyo directo a las iniciativas de ollas y merenderos populares. Nosotros tuvimos una reunión el jueves pasado en el INDA donde pusimos arriba de la mesa el tema de la falta crónica de insumos para poder cocinar, ollas y merenderos. La emergencia alimentaria existe la inseguridad alimentaria prevalente en muchos territorios, sobre todo en la zona metropolitana, eso es inocultable. Los bases de datos de la Intendencia de Montevideo habla de 250 ollas populares y merenderos solamente en Montevideo. El año pasado el Instituto Nacional de Estadística hablaba de que la inseguridad alimentaria es un problema prevalente, aqueja la tercera parte de los jóvenes que acuden a la educación pública, entonces estamos hablando de un problema que permanece. Frente a eso, las ollas populares, bueno, nosotros seguimos con el tema de decir, bueno, no tendría que haber ollas populares, la gente tiene que comer en su casa. Ahora, claro, la alimentación es un derecho vulnerado en el marco de muchas otras situaciones que se dan en los barrios que tienen que ver con otras carencias. Y bueno, estamos hablando de problemas estructurales profundos que hacen a una sociedad desigual. Seguimos con 19 grados aquí en Montevideo, cielo algo nuboso y cubierto por momentos, y les contamos que la mesa sindical coordinadora del PAN se declaró en asamblea permanente ante el cierre de la panadería y confitería La Vienesa y sus 8 sucursales. La decisión empresarial afecta directamente a unas 100 personas, según indicaron dirigentes del sindicato, que luego de la Semana de Turismo plantearán posibles alternativas al Ministerio de Trabajo. La situación no nos tomó por sorpresa porque hace 2 o 3 meses que se viene negociando. Obviamente que no sabíamos que iba a ser tan difícil, ¿no? Porque el dueño lo que dijo hará cuestión de unos 15, 20 días atrás en el ministerio, que había resuelto su situación económica a través de un préstamo y que se iba todo a normalizar, no solo con los atrasos de los sueldos, sino también pagándole a acreedores. Bueno, al día de hoy no ha sucedido nada de eso, siendo 15 de abril en pleno turismo, las compañeras tienen ensayo de 10.000 pesos recién depositado y no tienen para ni siquiera comprarle 1 litro de leche a sus hijos, ni tampoco para boleto, inclusive para ir a trabajar. La mesa del PAN insistirá ante el Ministerio buscar solución para una estructura que evite el cierre total.
Ante esta situación, podía hacer una reestructura, quedarse con 3 o 4 las que mejores funcionen y pueda vender, y el resto cerrarlas temporalmente. En el mientras tanto se busca una solución definitiva. Y mandar 40-50% de los trabajadores a un seguro rotativo, por lo menos sabrán los trabajadores que van a cobrar la mitad de su sueldo en el día y la fecha correspondiente. Y el resto que quede trabajando van a saber que lo van a cobrar todo. Bueno, esa situación tampoco el dueño la aceptó. Eso lo informado por la mesa coordinadora del PAN y Afines, el responsable de la panadería y confitería de La Vienesa informó que no va a cerrar y aseguró que están en fecha para abonar los salarios. El empresario se manifestó sorprendido por la situación y manifestó que recibió el apoyo de sus empleados. Estamos constituyendo una PR con 20 acreedores, ¿sí? Y estoy trabajando con los acreedores que ninguno quiere dejar de trabajar, ningún proveedor quiere dejar de trabajar con La Vienesa porque es un cliente importante. Y yo estoy trabajando eso para poder dar los márgenes de credibilidad con pago contado, mostrando que hay mucha perspectiva de trabajo, pero en la medida que este tipo de informaciones trascienden, evidentemente dinamitan la posibilidad de poder llegar a hacer un desarrollo de largo plazo y evidentemente los trabajadores pueden llegar a quedarse. Pero en ningún momento se... Nadie fue el seguro de paro. O sea, la empresa sigue en pie, no hubo ni un trabajador en el seguro de paro en este momento. Pero en ningún momento se habló del cierre porque los trabajadores incluso pusieron sobre la mesa que no cierren todos los locales, pero un seguro rotatorio. Cuando usted se dice trabajadores, ¿a quién se refiere? La mesa del PAN. Pero mis trabajadores no son, acabo de decir, la delegada sindical de nuestra empresa frente a la mesa del PAN desconoce por completo esto. O sea, es un comunicado unilateral de la mesa del PAN que no es La Vienesa. ¿Usted maneja algún tipo de intencionalidad en esto? Para nada, no, al contrario. No, yo no. Por parte de la mesa, digo. No lo puedo decir yo, no soy yo quien decirlo, no. Yo no puedo emitir juicio de valor respecto a profesionales y a compañeros de trabajo en la mesa de trabajo, que en la mesa de tripartita, que han trabajado conmigo hasta ahora y hemos trabajado normalmente. Brasil es el destino más elegido en el exterior para los casi 80.000 uruguayos y uruguayas que viajaron en los primeros días de esta semana de turismo, muchos de ellos por vía aérea, según informó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Carlos Pera. El empresario, que estimó que serán más de 100.000 los uruguayos y uruguayas que saldrán del país durante esta semana, indicó que con destino a Brasil se suman 20 vuelos especiales o charters a los que ya están previstos por las distintas aerolíneas. La gran vedette de esta Semana Santa o Semana de Turismo ha sido Brasil. Sin lugar a dudas, que el 80-85% del movimiento ha sido hacia Brasil. Pera dijo que también es muy importante la cantidad de turistas que viajan en excursiones por vía terrestre a Brasil, en especial a Río Grande do Sul, Santa Catarina y Río de Janeiro, pero que hay un aumento muy grande de turismo aéreo con cada vez más personas viajando al nordeste. Ha sido necesaria la contratación de 20 vuelos charter o vuelos especiales para cubrir esa demanda, todos hacia Brasil y cuyos destinos han sido Florianópolis, pero la gran mayoría es hacia el nordeste brasileño, concretamente Río de Janeiro y sus combinaciones, Maceió, Salvador de Bahía, Recife, Porto Seguro. Pero escuchar la dimensión de lo que acabo de decir. 20 vuelos especiales, o sea, vuelos extra, a un promedio de por lo menos unos 170 pasajeros por vuelo. Además de los vuelos de línea regular. No nos olvidemos que hacia Brasil está volando Gol, está volando Azul, está volando Latam, está volando Sky, está volando JetSmart. Entonces, eso significa que la demanda de turistas para viajar en paquetes aéreos a Brasil ha superado grandísimamente la oferta tradicional. Esto por una parte, pero por otra parte hay un movimiento turístico importante esta semana que se registra a través de la terminal de Tres Cruces, donde se espera que durante la semana pasen más de 11.000 servicios de ómnibus con pasajeros hacia distintos puntos del país. El jefe de la torre de control de la terminal, Pablo Sarabí, dijo a MB Noticias que el mayor volumen de salidas se dará entre mañana miércoles a la tarde y el jueves, mientras que el flujo mayor de retorno se ubicará entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.
Principalmente, y lo más llamativo de estos primeros 3 días, son casi 50 excursiones que partieron con destinos varios en Brasil, principalmente Florianópolis. Y bueno, dentro de Uruguay, el 30% de todo el movimiento que ha sido hacia el este del país, Maldonado y Rocha, y 2 destinos que son Paysandú y los coches que pasan por 33, que también se han incrementado un poquito más sobre el incremento que ha tenido de todo lo que es el resto del país. ¿Se puede hacer un comparativo ya del año pasado? Sí, por supuesto. Nosotros, si nos comparamos con turismo del año pasado, estamos hasta el día de hoy apenas un 2% por debajo, lo cual son, para lo que es la cantidad de coches que pensamos manejar, es una diferencia muy pequeña en lo que es O sea, nosotros pensamos que esta semana esté terminando con unos 11.000 ómnibus partiendo y arribando desde Tres Cruces. Y bueno, lo que nos va quedando para lo que es el resto de esta semana, el resto de nuestra operativa, es el próximo miércoles, miércoles de tarde seguramente y jueves durante las primeras horas del día, que tengamos una próxima, un próximo pico de partida, sobre todo, bueno, por aquellas personas que seguramente libran, no trabajan jueves y viernes, que ya van a estar saliendo en esos días. Y para lo que es el fin ya de la semana, todo lo que es la operativa de retorno, ¿no? Que se va a estar dando sobre domingo de tarde, noche y principalmente durante todo lo que es la madrugada del lunes y primeras horas de la mañana. Bueno, ya dando cierre a lo que es toda la semana de turismo con estos 11.000 coches que te comentaba. A 9 años del tornado de Dolores, la ciudad aún presenta huellas del evento climático intenso que dejó un saldo de 5 personas muertas y la destrucción total o parcial de viviendas y locales comerciales, algunos de los cuales aún no abrieron sus puertas. El alcalde del municipio recorre para MB Noticias algunos de esos vestigios del tornado que marcó a la población de Soriano. El tornado de Dolores, ocurrido el 15 de abril de 2016, se convirtió en uno de los desastres súbitos más extremos que ha enfrentado nuestro país. 1.643 padrones resultaron afectados, de los cuales 251 sufrieron pérdidas totales. En total, 163 locales comerciales en 67 manzanas se vieron impactados. El 48% de ellos fueron destruidos. El actual alcalde de Dolores, Adriana Mus, relató lo que sucedió y cómo el pueblo ha ido volviendo a la normalidad. Fue un caos, de lo cual logramos salir como comunidad. Recibimos mucha ayuda, tanto de la unión de lo que fue local, la unión de lo departamental y más que nada de lo nacional. Llevó un proceso, pero quedan vestigios, ¿no? Fue a las 16:15 cuando se armó todo el desmadre, vamos a decir, en la ciudad con el tornado. No teníamos comunicación porque se habían cortado todo lo que era el tema comunicación telefónica y eso, habíamos perdido todo porque la torre de Antel también se le había arrancado el tornado y había caído sobre otras casas acá cerca del centro. El tornado tuvo epicentro en la zona del centro de Dolores y el alcalde muestra algunos de los vestigios que aún son testimonio del desastre que se vivió. Ahí tenés la parte de la zapatería que en uno de los videos aparece y después tenés esa casa particular que tenía un trabajo arquitectónico y todo y desde ese día hasta ahora, hasta la actualidad, está bloqueada, vamos a decir, la entrada tapiada con cartón, con madera y esas cosas. Y ahí es donde está a pie, en uno de los tantos videos que se ven, cuando se rompen los vidrios y está el personal ahí adentro también. Ahora la información surge desde exteriores, de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pilar? Buen mediodía para todos. Al inicio del gobierno de Yamandu Orsi vinimos al encuentro de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas para dialogar sobre las principales reivindicaciones. Además, se conoció que los próximos días tendrán un encuentro con la ministra de Vivienda y también la primera reunión por el diálogo social al que llamó este gobierno, y estamos con la secretaria general de ONASPU, Estela Ovelar. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, comenzamos por las reuniones de los próximos días. ¿Cuáles van a ser los principales planteos? Bueno, buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, nosotros venimos planteando, ¿verdad?, una hoja de ruta con las diferentes reivindicaciones que tenemos como Organización Nacional de Asociaciones Jubilados y Pensionistas. La ONASPU ha estado presente en todos los tipos en todos los gobiernos, y en este también, solicitando ya diferentes entrevistas con los diferentes ministerios. Ya tuvimos una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, ahora el día 29 vamos a tener una entrevista con la ministra de Vivienda, donde ahí tenemos bastantes, diríamos, reclamos y propuestas, teniendo presente que este quinquenio pasado no hubo llamado a licitación para la construcción. Se han detenido bastante las obras de reparación para ser realmente adjudicadas nuevamente. Y bueno, ¿qué va a pasar en todo este tema de vivienda? Lo que más reclama nuestra organización es que se instaure nuevamente la comisión consultiva, que por decreto estaba desde el año 2009, ¿verdad?, donde estaba integrada por 2 representantes del Ministerio de Vivienda, 2 del Banco de Previsión Social y 2 de la organización más representativa, que sigue siendo la ONASPU. Ver cómo seguimos. El programa de vivienda debe de continuar. Hay gente en lista de espera, hay 6.500 personas en lista de espera. Hoy aproximadamente ya 2.500 baremadas. ¿Qué quiere decir? Que si sacamos la foto hoy, esas personas tienen real necesidad de acceso a la vivienda. ¿Cómo se continúa con el subsidio de alquiler? ¿Cómo se continúa con el cupo cama hogar? No estamos cerrados a de pronto nuevas propuestas, ¿verdad?, ya sea de edificación, porque al no haber llamado a licitación, y si se llama a licitación en este quinquenio para construcción, no da el tiempo tampoco para construir en este quinquenio. Entonces, hay que dar una real respuesta, ver nuevas propuestas, estamos abiertos a esto. También se nos ha informado que más para fin de mes vamos a tener una primera reunión con el grupo que va al diálogo social en seguridad social. Principalmente este mes, que es el mes de los cuidados, y la última semana de abril, que es la semana de la seguridad social. Es importantísimo el diálogo, evidente que hay que ir hacia reformas, la seguridad social debe estar muchas veces en movimiento porque cambia la sociedad, cambia el modo de trabajo, ¿verdad? Hemos tenido un envejecimiento de la vejez, como lo decimos siempre, y vienen cambiando la forma de tributación. Entonces pensar en una seguridad social sostenible, pero también que piensa en la gente, porque solo pensar en la sostenibilidad del sistema y no pensar en la sostenibilidad social, la balanza pierde el equilibrio. Yendo a la calidad de vida de los jubilados y pensionistas, ¿cuál es la situación actual? Pensando además que muchos se encargan de las infancias en contextos críticos. Nosotros eso también, gracias a esta pregunta, nos preocupa y nos ocupa mucho la situación de la vulnerabilidad infantil, pero tengamos presente que esos niños vulnerados en sus derechos no viven solos, o viven con una madre o padre jefe de hogar, un hogar monoparental, pero son muchos también los abuelos y abuelas, obviamente, que cubren con su magra jubilación la mesa familiar. Y esto también lo tenemos que continuar hablando y continuar llevando un diálogo, pero reitero, con una protección social. Sabemos que todas las soluciones no se dan de un día para el otro, pero empecemos a poner las políticas públicas de los adultos mayores arriba de la mesa y empecemos a andar, porque 5 años sin poner en práctica todo, hay leyes aprobadas, hay estudios importantísimos hechos, pero 5 años es mucho tiempo en la vida de las personas mayores. Muchísimas gracias. A ustedes por estar.
Bueno, Pilar, allí la palabra de la secretaria general de ONAJPU, Estela Ovelar, a propósito de los principales reclamos en materia de vivienda. Vamos a estar atentos a este encuentro que, como ella bien decía, se va a realizar el 29 de abril y posteriormente se va a instalar la primera reunión por el diálogo social. En este último bloque de MD Noticias nos vamos a enfocar en Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro afrontará un postoperatorio muy delicado y prolongado que lo mantendrá por lo menos 2 semanas internado, según informaron sus médicos, tras la cirugía abdominal que le fue practicada el domingo en Brasilia. Los médicos indicaron que los problemas intestinales que afronta el expresidente son consecuencia del atentado que sufrió en 2018. El equipo médico responsable de la cirugía del expresidente Jair Bolsonaro afirmó que el resultado de la intervención fue satisfactorio, pero que aún no hay una previsión para su alta de la unidad de cuidados intensivos donde se encuentra y podría permanecer en el hospital durante al menos 2 semanas. Bolsonaro fue sometido este domingo en el hospital de F-Star de Brasilia a una cirugía que duró alrededor de 12 horas para desbloquear parte de su intestino y reconstruir la pared abdominal y se completó sin incidentes según el equipo médico a cargo. El expresidente, que está recibiendo actualmente nutrición intravenosa, está despierto y consciente y según los médicos la expectativa es que tenga una vida sin restricciones, pero el posoperatorio debe durar de 2 a 3 meses. El doctor Claudio Birolini, jefe del equipo médico que atiende a Bolsonaro, afirmó que la cirugía a la que fue sometido era necesaria porque la distensión en el abdomen de Bolsonaro no cedía y que es un ambiente hostil debido a las cirugías previas y la puñalada que recibió durante la campaña electoral del 2018. Hasta aquí llegamos con esta edición. La actualización informativa será a las 18:55 y nosotros volvemos mañana en horario especial, como dijimos, al mediodía, a la 1 en punto aquí. Pasen muy bien, buena jornada. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MBD Noticias que la decisión de la CELAC de otorgar la presidencia pro tempore a Uruguay en abril de 2026 es una señal de confianza y un logro de la política exterior. El uruguayo Quinto Lucas, ex embajador y ex vicecanciller de Ecuador, denunció que durante las recientes elecciones existieron diversas irregularidades que llevaron a realizar denuncias penales por parte de la candidata opositora Luisa González. El gobierno decidió otorgar transferencias a más de 550 personas usuarias de comedores capitalinos en feriados y fines de semana, ya que por error no accedían a la partida alimentaria ni podían asistir a dependencias del Instituto Nacional de Alimentación. Brasil es el destino más elegido en el exterior para los casi 80.000 uruguayos que viajaron en los primeros días de la semana de turismo, muchos de ellos por vía aérea, según informó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Carlos Pera. La terminal de Tres Cruces concentra buena parte del movimiento turístico de esta semana. Se espera que durante turismo pasen más de 11.000 servicios de ómnibus con pasajeros hacia diferentes puntos del territorio nacional. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afrontará un posoperatorio muy delicado y prolongado que lo mantendrá por lo menos 2 semanas internado, informaron sus médicos tras la cirugía abdominal que le fue practicada el domingo en Brasilia. La mesa coordinadora del PAN anunció el intempestivo cierre de las 8 sucursales de la panadería y confitería La Vienesa, lo que afectaría directamente a unos 100 trabajadores. Responsables de la empresa indicaron que es falso que vaya a cerrar sus puertas y si bien admitieron que enfrentan algunas dificultades, señalan que el anuncio del sindicato complica aún más la situación.